Hola chicos, ¿cómo están? Muy buen día. Espero que se la estén pasando muy bien. Que les hayan traído sus regalos los Reyes Magos. El video lo estamos grabando hoy 6 de enero del 2023. Pues vamos a continuar con la sesión de proceso laboral. Esperando que el video anterior haya sido de su agrado y que sobre todo les hayan quedado muchas dudas, que hayan generado preguntas, que hayan generado dudas para las sesiones. Como les he comentado, tienen por ahí mi correo, está por ahí mi número. En cualquier momento, pues bueno, pueden enviarme un mensaje para aclarar cualquier duda, cualquier situación que por ahí no les haya quedado muy clara. Por favor, acérquense a los contactos que establece la institución. Bien, el día de hoy vamos a hablar sobre los antecedentes del juicio oral en Latinoamérica. En la década de los años 90 del siglo XX hubo en Latinoamérica una reforma sustancial en cuanto a justicia se refiere. Países que cuentan con un sistema de administración de justicia oral, podemos hablar de Chile, Colombia, Argentina, Uruguay, Perú, Bolivia y Costa Rica. Estamos hablando de los años 90. Allá tomaron la decisión de que la oralidad o los juicios preponderantemente orales tuvieran una connotación diferente, pudiesen llevarse de manera verbal. Esto para que, para evitar los vicios que se suscitaban cuando únicamente presentábamos documentación. El hecho de tener distintos jueces, limitar los vicios, limitar un actuar incorrecto por parte de la autoridad, los ministerios públicos, como de los jueces que son quienes van a resolver las controversias en todos los rubros: penal, civil, mercantil, laboral, etcétera. ¿Vale? En México pues llegó bastante tiempo después, diría yo, más o menos como por el año 2012, que la oralidad llegó a México, se ha ido instaurando poco a poco, ha sido un proceso porque se tiene que reeducar a los jueces, se tiene que reeducar a los abogados, se tiene que modificar la estructura de la educación de las universidades para que tengamos un control de la oralidad, ¿vale? Que no es nada complicado. eh, Debemos de tener calma, debemos de manejarnos con cautela, debemos de conocer nuestro asunto, debemos de conocer los lineamientos de los cuales nosotros nos vamos a tomar para poder defender o para poder acusar, ya sea dependiendo del juicio en el que estemos llevando. Entonces de repente la gente tiene mucho miedo a la oralidad y no, siempre debemos considerar que los abogados debemos de saber hablar en público, debemos de perder ese miedo, debemos de perder esa idea negativa de que no puedo hablar, es que me da pena, es que me da miedo, es que no puedo. No, sí pueden, sí pueden, si tienen la capacidad de hacerlo, solo tienen que irlo practicando. Por eso de repente en algunas escuelas presenciales tendemos a eh, hacer que los alumnos expongan, ¿no? Que presenten un trabajo de exposición para que practiquen su oralidad, su movimiento corporal, el andar en una exposición, toda esta oratoria que es de muchísima utilidad, ¿vale? Antecedentes históricos del juicio oral en México. México heredó de España la tradición del derecho romano en la que todos los juicios eran escritos. Esto se ha dado a la crítica de que se ha producido una justicia lenta, secreta, en la que no hay contacto directo entre jueces y abogados. Ese es un muy importante, era muy lento. Oye Hugo, pero hoy día son más rápidos, un poco más rápidos. Tenemos por ahí este principio de celeridad y de concentración. ¿Son un poco más rápidos? Sí, sí son más rápidos. Pero la parte importante es ese contacto entre ustedes como abogados y el juez. No es lo mismo que yo presente un documento en el cual le voy a decir a su señoría una narrativa de hechos, una teoría del caso, y él va a leer e interpretar del modo en el que él lo siente. Recordemos que la ley a veces debe ser interpretativa y a veces debe de ser muy literal. Eh,
Cuando llegan estos juicios orales, esto aún se sigue presentando. Por supuesto que debemos de presentar documentos. Recordemos que es preponderantemente oral, no 100% oral. Ya tenemos la oportunidad de hablar con el juez, de expresarle lo que nosotros sentimos como abogados. ¿De qué manera lo voy a defender, señoría? Vamos a establecer la teoría del caso. Mi cliente salió de su lugar de trabajo en punto de las 18 horas, lo cual puedo acreditar con un documento público. Tal vez sea una compra del Coppel, o un boleto de cine, o una cámara, o que estuve en presencia de otras personas, o que me fui a la escuela. Y podemos impactar de un modo más directo a su señoría. Ya no nada más se lo va a leer y vamos a anexarle un boleto, vamos a anexarle algo, no. Ya vamos a poder impactar y vamos a poder conmover al juez respecto a nuestras pretensiones. ¿Sale? ¿Vale? Esa es la importancia del juicio en México. Que entre jueces y abogados haya esa interacción, haya esa fusión, ¿verdad? De ideas, sobre todo de la justicia. Los justiciables, en este caso, considerar que el juez no es el enemigo, ¿verdad? El juez únicamente va a tomar lo que nosotros le presentemos, los argumentos que pongamos en la mesa, y eso es lo que él va a leer. No es que, es que el juez es malo, es que... No, espérame. Si tú tienes una verdad histórica y una verdad jurídica, la vas a poder presentar y él debe considerarlo. Siempre se debe de considerar toda vez que lo pidamos en tiempo y forma, porque recordemos que en los nuevos procesos penales, por ejemplo, el proceso penal oral, tenemos distintas etapas. En el juicio oral laboral es lo mismo. Tenemos etapas y habrá etapa de presentación de pruebas, depuración de pruebas. Y entonces nosotros debemos saber en qué etapa presentar cada uno de los elementos que vamos a presentar, ¿vale? Para que de repente el juez nos diga, no nos regañe, no nos llame la atención, nos diga, oye, es que la presentación de pruebas fue en la etapa anterior. En esa etapa vamos a desahogar. A menos que tú digas, su señoría, es una prueba superveniente. Perfecto. Lo debes de presentar, debe de haber un instrumental de actuaciones que le dé sustento a todo lo que hagamos. Por eso es importante esas etapas y esos procesos. Antecedentes. En México, el gobernador Domingo Ruiz de Sinaloa reclamaba el vicio modo de enjuiciamiento que nos legó el sistema colonial aún hace sentir sus perniciosos efectos entre nosotros, hace hacinamiento de procedimientos dispendiosos y dilatados con su parte de resabios inquisitoriales, como sucede en las sumarias de causas criminales. Está demostrado nuestro atraso en este tan importante ramo de la administración pública para remediarlo y salir de ese polvo con el que la antigüedad ha dejado cubiertos nuestros códigos. Es preciso colocarles a la altura de los procesos del siglo que estamos viviendo, que nos debemos de adaptar. Recordemos que el derecho debe de ser dúctil. ¿Qué quiere ser dúctil? Se debe adaptar a las circunstancias, a los hechos, a los movimientos sociales, a los movimientos jurídicos, a la globalización. Si desde los años 90 en América Latina ya tenían procesos orales, fíjense cuántos, 20 años, chicos. 20 años tardaron en llegar los juicios orales a México. Pues por ese miedo al cambio, por el miedo a que qué va a pasar, es que no podemos, es que debemos reeducar jueces, claro, y es un proceso que sigue hoy día. Hoy día los jueces se siguen preparando, los ministerios públicos y los abogados litigantes debemos prepararnos para la oralidad en todo momento. Ese fragmento que les acabo de leer es del 15 de octubre de 1869 en un informe de gobierno. Bien, juicios perjurados. El artículo 7 del Código de Procesos
Penales del Estado de México establecerá la justicia por jurados de delitos cometidos por medio de la prensa contra el orden público o seguridad exterior o interior de la nación. El artículo 20 de la misma ley dispone como un derecho del reo el juicio por jurado. La ley orgánica de la Procuraduría indicaba la integración del jurado federal por ciudadanos. Actualmente solo alude a el artículo 1 de la fracción 2. En México ya no tenemos estos jurados. Ya los enjuiciables ya no se van a ser condenados por parte de la ciudadanía. Si bien es cierto, el derecho social nos dice, oye, ¿quién va a reprochar los actos de la sociedad? Definitivamente la sociedad, ¿no? Si una persona comete un acto inadecuado, la sociedad que lo va a reprochar, que lo va a reclamar. Con anterioridad había un juicio por jurados. ¿Qué quiere decir esto? Se citaba personas de la comunidad, personas que a lo mejor conocían al reo o al acusado o al presunto, dependiendo de la etapa procesal, a que ellos dirimieran. El juez era únicamente un árbitro, pero quien dirimía todo era este jurado establecido por la propia ciudadanía, por la propia comunidad. Afortunadamente hoy día ya no se prestan ese tipo de cosas. En Estados Unidos sí, cabe señalar, en Estados Unidos por supuesto que aún hay estos enjuiciamientos con gente civil, que para ellos es correcto. Sin embargo, aquí en México creo que no funcionó y no funcionaría hacerlo de ese modo, porque la gente a veces va a tener un criterio diferente. La gente siempre va a tener una opinión dispersa, la gente siempre va a tener una idea no equivocada, pero sí una idea diferente. Vamos a poner un ejemplo muy claro. Un robo, ¿no? Aquí nos habla un poquito de penal. Si una persona comete un delito, ¿qué delito? Robó. ¿Qué robó? Robó comida. Y nos llega a la mente inmediatamente el robo famélico. Para muchos va a ser, es que, ¿por qué robó? Ah, por necesidad. Ok, y los que trabajan, no trabajan por gusto. Todos tenemos una necesidad y tenemos que cubrir esas necesidades de alguno u otro modo. Sin embargo, ¿por qué él tomó la decisión de robar y no de trabajar para obtener esos alimentos? Muchos diríamos, o muchos dirían, no, pues porque tiene la necesidad, entonces hacer famélico tiene un atenuante al caso. Y muchos dirían, no, no hay atenuantes. Robo es robo y él cometió una falta. Nos podríamos enfrentar a todo ese tipo de detalles dentro de un juicio por un jurado público. Bien, a todo esto, pues bueno, hubo soluciones, hubo una reforma en el área penal en 2008, una reforma jurisdiccional, una reforma al Código de Procedimientos, se modifica la ley de amparo. Esta ley de amparo, pues bueno, tuvo modificativas gigantescas cuando llega a la oralidad. Y eso fue lo que fue ayudando a que la justicia fuera más blanca, más lisa. El hecho de tener otro principio de los juicios orales, que es la publicidad. Y el hecho de que cualquiera puede ingresar a una audiencia cuando está permitido. Porque recordemos que hay por ahí elementos que nos limitan. De repente, usted está de moda. No sé cuándo vayan a ver el video, chicos, pero ahorita está de moda que atraparon a Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo. Es detenido, seguramente va a gozar de todos los derechos que debe tener como un presunto, porque recordemos que en México la presunción de inocencia es muy importante. Él es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Y así se le debe tratar. Va a tener una audiencia, va a tener un juicio oral. Todos quisiéramos estar en esa audiencia, sin embargo, cuando hablamos de delitos de alto impacto, no podemos estar ahí. Yo creo que la gran mayoría quisiéramos estar en la audiencia de este muchachillo, saber cómo van a formular la acusación, qué van a decir sus abogados, cómo van a presentar su defensa, pero no podemos, porque son
por el mismo lineamiento del Código Nacional de Procedimientos Penales nos impide. Igual si va a haber una declaración de un menor no podemos estar presentes. Si hablamos de delito de violación tampoco podemos estar presentes durante ciertas declaraciones y ciertas desahogo de pruebas. Mitos de la oralidad. ¿Se puede calificar a un procedimiento como totalmente oral o escrito? No. Siempre va a haber ambas partes, ¿vale? Los tipos de juicios anteriores, los inquisitivos, ¿eran 100% escritos? No, por supuesto que no. También había por ahí, no sé, los careos, que era una pérdida completa de tiempo. Había careos, había desahogo de pruebas, presentación de pruebas. No como ahora que datos y elementos de prueba. Antes simplemente pues eran pruebas que tenían que desahogarse de manera verbal. No sé si tal vez ustedes por ahí, no sé, sean jóvenes o se hayan participado en alguna audiencia con el proceso anterior. Si no, pues bueno, es muy recomendable esta película de Presunto Culpable que salió como por ahí del 2011, 12, 11 por ahí. Presunto Culpable, ahí podemos ver un poquito el proceso inquisitivo y vamos a observar la audiencia de careos. 2008, fue en el 2008, gracias. En esta audiencia, en este careo, ¿qué es lo que pasaba? Yo como acusado o como presunto culpable tenía la oportunidad de preguntarle a la parte acusadora cosas. ¿Por qué me acusas? ¿Cuáles son tus elementos? ¿Qué consideras que es lo que yo hice mal? Y también la parte, el sujeto pasivo del delito, es decir, quien está acusando, pues tiene la oportunidad de preguntar. ¿Por qué lo hiciste? Ir a revictimizar. Por ahí quien quiera checar un poquito, en México hubo un caso, por ahí del año... Ay, el asesino de Cumbres. No recuerdo en qué año fue, si me apoyas. El asesino de Cumbres. En este caso fue muy sonado en México, fue en Monterrey. Dos chicos, uno de ellos, hombre, mujer, acusan al chico de matar a la familia de la novia. De matar al hermanito, y matar a la hermana, y acuchillar a la novia. Este cuate dice, ¿sabes qué? Pues sí lo hice, pero lo hicimos los dos, tú me dijiste. Entonces ahí podemos observar otro careo. Hay videos, chéquenlos. ¿Cómo era antes? La realidad cómo era antes. La realidad tonto. Los juicios cómo eran antes. Y cómo se daba esa pequeña parte de realidad. Recuerdo mucho que ahí se revictimiza, ¿no? Porque pues de repente en ese caso hay muchas anomalías. Y podemos hablar que sí, esta Mariana, creo que se llamaba Erika, ay, no recuerdo sus nombres. ¿Cos? Erika Cos. Uno era Diego Santoy y la otra, la chica, era Erika Cos. Había mucha irregularidad, pues se presupone que fueron ambos, que por ahí había un dinero de por medio, una herencia, bla, bla, bla. Pero imagínense en un caso real, bueno, no es que se fuera real, pero fue muy mediático, donde una persona un padre de familia tiene que declarar, tiene que haber un careo con el que si no violó a su hija, pues ¿qué le preguntas? ¿Por qué la violaste? No, hombre, era una completa pérdida de tiempo. Erika Peña Cos, gracias, fue en el 2006. Hay quien quiera checarlo cómo era el proceso anterior y está documentado, están por ahí los videitos, ¿vale? Y hoy día, como les dije al inicio, no son tampoco 100% orales. No es como que yo llegue de manera verbal, llegue a barandillas del Ministerio Público, muy buenos días, soy Hugo Flores, vengo a presentar una denuncia de hechos por tal. Ellos tienen que tomar su nota, o si yo voy a presentar una denuncia tengo que llegar con mi documento sellado, firmado,
con todos los elementos. Entonces por eso se denomina preponderantemente oral. Justificación de la oralidad en los juicios. El procedimiento debe ser constantemente replanteado, lo cual significa un cambio de mentalidad. Exacto, nos debemos de actualizar, como les dije, debemos ser dúctiles. Y más en la materia laboral, que por mucho tiempo estuvo rezagado. Teníamos únicamente las juntas de conciliación y arbitraje. Teníamos meses y meses para pedir salarios caídos. Siempre ganaba el trabajador. Siempre la justicia estaba al lado del trabajador. Oye, cuando ganaba el patrón, pues muchas veces el patrón tenía que dejar un billete para poder ganar, porque de repente se le iban a la yugular 4 o 5 trabajadores. Cuando los trabajadores a veces tampoco cumplían con sus obligaciones. Y no había una presentación de pruebas, una depuración, un desahogo, la posibilidad de defensa, una defensa real por parte del trabajador o del patrón. Porque aquí debemos de ser muy claros. Así como hay trabajadores malos, hay patrones malos. Así como hay trabajadores buenos, hay patrones buenos. La bronca es cuando se juntan y hacen su desmán. Entonces de repente nos encontramos en esta área del derecho social, de la cual emana el derecho laboral y obvio el derecho procesal laboral, pues defender al más indefenso, al económicamente indefenso, al socialmente indefenso. Y el derecho debe de irse acoplando y debe de ir evolucionando junto con las normas y con los fenómenos sociales. Justo en el siguiente punto nos dice: el mundo globalizado, la aplicación del derecho procesal se viene implementando en otras materias a través de la aplicación de un proceso oral estructurado por audiencias. En el proceso anterior había audiencias. Ay, perdón, por aquí el Maximiliano, mi perrito, se puso bravo. A él le molesta también la oralidad, dice. Entonces, en el sistema anterior había audiencias, sí las había audiencias, pero era prácticamente para decir: sí, aquí está mi documento, fírmeme, vámonos, adiós. Nos vemos en los careos, nos vemos en la presentación de pruebas. Veías hoy al juez y lo volvías a ver en 2-3 meses. Era una bronca. Hoy día sigue siendo por audiencias, pero está mejor estructurado. Tenemos en materia laboral, tenemos la primera audiencia, pues una cuasi audiencia, chicos, porque vamos a una conciliación. Llegamos a juzgados laborales, tenemos un problema, un despido injustificado, un acoso laboral, un robo hormiga, abuso de confianza, etc. Y no nos van a pasar directamente a una sala, no nos van a mandar a lo contencioso, no. Nos van a decir: a ver, véngase señor, véngase patrón, nos van a citar a los dos, nos vamos a sentar aquí. A ver, ¿cuál es el problema? No, pues es que él estuvo sustrayendo, o él me estuvo acosando, o me despidió sin justificar. A ver, patrón, ¿es verdad o no? No, sí lo despedí porque la verdad era bien holgazán y no hacía nada, no cumplía órdenes. Ah, bueno, entonces está justificando. Sí, esa es mi justificación. Y volteamos para acá con el trabajador. ¿Qué onda? Pues me está comentando que pues, tú no trabajabas, que no haces lo que tienes que hacer. No, pues es que no me lo pedían bonito. Bueno, perdón, aquí no es de pedirte las cosas bonitas, tienes que cumplir con una obligación. Si ahí no se lleva una conciliación, nos van a dar un acta de no conciliación. Posterior a ello pasaremos a las siguientes etapas del proceso laboral. Sale, vale, espero que hasta aquí no vayan teniendo muchas dudas. Y pues bueno, tienen las diapositivas, tienen por ahí los PDF ejecutivos, por ahí pueden también ir checando y pues bien, ver qué dudas vayan teniendo. Si no las pueden resolver con el PDF ejecutivo, no las pueden resolver con las diapositivas, mándenme mensaje y inmediatamente nos contactamos, tenemos una sesión y pues bueno, vemos un poco más respecto a este proceso laboral. Siguiente, ¿por qué se ha presentado una crisis en la aplicación del derecho actual? ¿Hay crisis? Sí, sobre todo porque el mundo va avanzando más rápido que la norma jurídica. Esa es la verdad. La norma jurídica va muy lento. Tenemos un sistema de impartición de justicia malo. Tenemos
creadores de normas jurídicas en San Lázaro que son malos. Tenemos jueces que muchas veces se prestan a la corrupción y son malos. Y el mundo no se detiene y de repente y nos avanza y nos deja atrás. Ahorita vamos a tener problemas a nivel laboral, por ejemplo. Ya hay una jurisprudencia, usted ya sabe que es una jurisprudencia, en que si estamos trabajando a distancia o de manera remota, la empresa tiene la obligación de darnos un equipo de cómputo. Y tiene la obligación de pagarnos una parte proporcional del internet y de la luz. ¿Quién lo está haciendo? Nadie. Ya llegarán en su momento las demandas. Los horarios. Sabemos que los elementos del contrato nos dicen que tiene que establecer tu horario de las 8 de la mañana a las 6 de la tarde con 2 horas de comida. Un ejemplo, ¿no? Y cuando te dicen, conéctate a las 6, a las 7, a las 8 y te siguen mandando mensajes por WhatsApp. ¿Dónde queda ese elemento? ¿Me vas a pagar la hora extra o no? Es que ahora hay horas extras desde casa. Por supuesto que debe de haber horas extra. La tecnología, el mundo nos está aplastando en función de impartición de justicia laboral. Ya llegarán esos problemas y ustedes los van a conocer. Ustedes como abogados nuevos se van a enfrentar a ello. Oye, ¿cómo defiendo? Porque sabemos que debemos fundar y motivar. ¿Cómo defiendo? ¿Cómo pido? ¿Cómo opino? ¿Cómo presento? Si estamos hablando de teletrabajo. ¿Y una mujer embarazada puede seguir trabajando desde casa? Porque si va al lugar de trabajo, pues le vamos a dar un mes antes y un mes después del puerperio. Y desde casa también se lo damos. Estás en casa, estás en un equipo de cómputo. ¿Qué va a pasar ahí, chicos? Por eso es que hay crisis en la aplicación del derecho en la actualidad. Y únicamente estamos hablando del derecho laboral, que es de los menos complicados. Imagínense a nivel penal. Pero bueno, pasamos con la siguiente diapositiva. Justificación de la oralidad en los juicios. Ventajas del procedimiento oral. Ahora vamos con lo positivo. Concentración de la concentración de la substanciación del pleito. Es decir, en un solo momento vamos a poder presentar todo. Este principio de concentración, de que una persona va a presentar y un juez me va a resolver, y no son 20 audiencias, es una que se va dilatando. Eso es muy importante. No es como tenemos la primera audiencia de juicio oral, segunda audiencia de juicio oral, tercera audiencia de juicio oral. No, es solamente una audiencia. Pero de repente imagínate que tenemos 5 acusados y cada uno se le va a individualizar la pena, y todos traen su abogado y traen sus pruebas, traen sus elementos. Pues arrancamos la audiencia a las 8 de la mañana y nos dan las 10 de la noche y no acabamos. Entonces le paramos, seguimos mañana. ¿Vale? Esa concentración de los elementos. Plena vigencia del principio de inmediatez, claro. En el momento en que nosotros presentemos nos deben de contestar, nos deben de dar una respuesta. No pueden dilatar más tiempo. Y vamos a estar en un proceso de manera directa con el juez. Ya no es como antes, entre comillas, que todo lo acordábamos con el secretario de acuerdos, todo lo hablábamos con él y de repente el secretario de acuerdos se sentía más juez que el juez. Y el juez se sentía semidios. No, ahora sí debemos y tenemos la obligación de tener un trato directo con los jueces en todos los procesos. Autoridad suficiente del juez en la dirección del proceso. El juez ya no es parte, chicos. Ya no es parte. Antes lo era. ¿Y cómo era parte el juez? Imagínate que tenemos una audiencia, sujeto activo y sujeto pasivo, y de repente el juez le preguntaba al Ministerio Público, ¿por qué presentó esa prueba? ¿Cuál es la relevancia de esa prueba? Y de repente la prueba no estaba tan bien colocada. Y el abogado defensor que tenía en la mente, de ahí me voy a agarrar. Porque este canijo no presentó bien esa prueba.
no la acomodó como debía. Y de repente el juez metió su cuchara. ¿Por qué? ¿Por qué esto y esto y esto y esto y esto? Híjoles. Pues ya me perjudicaste. Porque yo iba a agarrarme de la inoperancia del Ministerio Público. Y funciona igual al revés. De repente el juez le preguntaba a la defensa. Oye, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa esto? Y el Ministerio Público. Ah, sí es cierto. Y entonces el juez tenía como que una parte activa. Hoy ya no. El juez va a llevar la dirección del proceso, pero únicamente para darles los tiempos del habla, darles el uso de la voz. Y al final para dirimir. Pero él ya no va a participar de manera directa. Publicidad en las audiencias, claro, esto es sumamente importante. El hecho de que podamos ingresar a la audiencia y veamos qué prueba se presenta, qué prueba no se presenta, cómo se va a valorar, qué argumentos va a presentar el Ministerio Público o qué argumentos va a presentar el abogado de la defensa del patronato, qué argumentos va a presentar la defensa de los trabajadores, es estar presente y escuchar y ver que no haya ningún tipo de vicio. De repente la siguiente audiencia, oye, pues vamos a presentar 4 pruebas, perdón, fueron 5. Y todo lo vimos, no me diga que no le presentaron 5 porque sí las fueron. 1, 2, 3, 4 y 5, ¿por qué nada más hay 4? Ah, sí, perdón, acá tengo la otra, discúlpenme. Podemos presionar a la autoridad para que los procesos sean más transparentes. Y mayor efectividad en las reglas morales del proceso. Es lo que les comento, el juez y las partes van a tener un peso social. De que van a estar siendo observados y que los van a estar vigilando y que van a estar ante el escrutinio de la misma sociedad. Si se equivoca, tenemos un problema. Y vamos a poner un ejemplo muy claro para finiquitar esta sesión. Este cuate en Ciudad de México, no sé si fue en Ciudad de México, que atropelló al tamalero. Pues ¿cómo es posible que el cuate a exceso de velocidad en una curva con aliento alcohólico se lleva al tamalero, lo priva de la vida y el Ministerio Público dice, fue delito culposo? ¿Cómo caramba va a ser culposo? Él quería conocer el resultado material. Y entonces la misma sociedad empezó a presionar hasta que el juzgador dijo, vamos a reformular. Efectivamente, no fue culposo, fue doloso. Porque iba en estado de ebriedad y vámonos. ¿Y ahí cuál fue el punto? Que cuando es doloso hay prisión preventiva oficiosa, cuando es culposo no la hay. Y pueden llevar el proceso en libertad. Y de repente cuando los buscas ya andan en Japón. ¿Sale, vale? Entonces existe esa mayor efectividad en las reglas, en la aplicabilidad de las normas. Bien chicos, pues hasta aquí dejamos esto, pequeña cápsula respecto al porqué de la oralidad en los juicios, por qué la importancia, por qué la relevancia. Espero que les haya quedado clara la información que estuvimos tratando. Si tienen dudas, anótenlas, pausen el video, mándenme correo, mándenme todas las dudas que tengan. El chiste es que vayamos avanzando de la mano en esta materia. Vale chicos, pues bueno, les agradezco mucho su espacio, su tiempo, cuídense mucho y pues bueno, nos vemos en la siguiente cápsula de Derecho Procesal Laboral. Muchas gracias.